Sí, ahí está ya Débora Sandoval en el teléfono, me parece. Ya no se está escuchando. A ver, hola, ¿nos escuchás bien? Hola, chicas, ¿cómo andan? Hola, Ahí Buen está. día. buen día. Buen día. ¿Cómo estás, Debo? Bien, ¿ustedes? Acá probando el sonido. Estaba con el otro celu intentando conectarlas, pero bueno, no las voy a poder ver. Está bien. Bueno, nos escucharemos entonces. Nosotros bien acá con frío. Estamos igual con la Me estufa imagino, al acá lado ahí también, la zona sur, pegada. un No, frío sí, ya me imagino que debe ser peor. tremendo. Sí, mal. Bueno, encima acá en La Plata estamos con es como una ola de frío, algo así, no sé, una ola polar. ¿Una ola polar? Sí, y la estamos pasando, porque imagínate la humedad que hay acá. Ay, la humedad de acá es horrible encima. Se te mete dentro de los huesos y sufrís. Dentro de los huesos. Ay, no, Sí, yo estoy súper abrigada, les cuento. Estoy Bueno, bienvenida. ¿Parece que arranquemos? Sí, Sí, bienvenida obvio. a Surge la Mañana con la columna El Observatorio Político. Están escuchando a Débora Sandoval que nos habla desde el sur, desde la Patagonia, de nuestra Patagonia rebelde. Ella se hace presente con esta columna hermosa que nos gusta mucho para informarnos sobre coyuntura política. Así que sí, te escuchamos. Bueno, muchas gracias por la presentación. Hoy vamos a hablar de un gran prócer argentino, uno de los más importantes para nuestro país, al menos para mí lo fue, que es ni más ni menos que Manuel Belgrano, ¿no? Destacado, influyente a nivel nacional. ¿Qué sabemos de la vida de Belgrano? La historia oficial nos cuenta que fue un político militar revolucionario que jugó un papel fundamental en la independencia de Argentina y por lo tanto en el proceso de consolidación del Estado Nacional, ¿no? Belgrano fue un académico, un intelectual de la época y uno de los más lúcidos del momento, una persona muy comprometida además con su patria, ¿no? Desde su regreso a Buenos Aires participó activamente en la política, siendo protagonista de acontecimientos decisivos para nuestra historia nacional, como las invasiones inglesas entre 1806 y 1807, la Revolución de Mayo de 1810, las guerras de independencia, el Congreso de Tucumán en 1816 y obviamente muy reconocido por ser el creador de nuestra bandera en el año 1812, que conmemoramos justamente cada 20 de junio en honor a su legado. Pero bien, algo que debemos destacar de la figura de Belgrano fue su pasión por la educación y por la economía, dos pilares que lo impulsaron a pensar políticamente en un escenario positivo para Argentina y el pueblo en ese contexto de grandes luchas, ¿no? Bueno, una de las grandes preocupaciones de Belgrano fue justamente la educación, y siendo secretario perpetuo del Consulado de Buenos Aires, esto en 1794, cargo que le fue asignado cuando vuelve de estudiar Derecho en España, redacta lo que podemos considerar como el primer proyecto de enseñanza estatal gratuita y obligatoria. La educación era sumamente importante y si bien lo consideraba la base para mejorar beneficios, entre comillas, así lo menciona en sus escritos, un tiempo antes de la Revolución de Mayo expresó lo siguiente, va a decir Belgrano: hubo un tiempo de desgracia para la humanidad en que se creía que debía mantenerse al pueblo en la ignorancia y por consiguiente en la pobreza, para conservarlo en el mayor grado de sujeción. Sigue. Se pregunta, ¿cómo se quiere que los hombres tengan amor al trabajo, que las costumbres sean arregladas, que haya copia de ciudadanos honrados, que las virtudes ahuyenten los vicios, como bien decía anteriormente, y que el gobierno reciba el fruto de sus cuidados si no hay enseñanza, dice Belgrano, y si la ignorancia va pasando de generación en generación con mayores y más grandes aumentos? Continúa diciendo, debemos tratar de atender a una necesidad tan urgente. El modo de adelantarla es muy sencillo y poco costoso. Se necesita que los cabildos
los jueces, comisionados y curas de todas las parroquias tomen con empeño un asunto de tanta consideración, persuadidos de que la enseñanza es una de las primeras obligaciones para prevenir la miseria y la ociosidad. Esto nos decía Belgrano en una de sus tantas cartas, ¿no? Que bueno, yo las sustraigo de investigaciones académicas. Y es en base a esto que mencionaba que promocionó la creación de escuelas de primeras letras que eran financiados por arbitrios, es decir, contribuciones de ciudadelas y villas en todas las parroquias de sus respectivas jurisdicciones y muy particularmente en la campaña donde se encontraban los principales contribuyentes. Por otro lado, impulsó la obligatoriedad Belgrano, donde les exigía a los jueces que estos obligaran a los padres a mandar a sus hijos a la escuela. Era bastante pocas pulgas Belgrano. Y bueno, un dato particular de ese momento fue que tras el triunfo de la batalla de Salta, la asamblea del año 13 premió a jefes y soldados por el resultado y le hacen honor y entrega a Belgrano de un sable con guarnición de oro y con lo que equivale a 40.000 pesos, que bueno, ahora sería una fortuna contundente, pero Belgrano, cuando se lo acercan, no lo quiso y lo que hizo fue donarlo para la construcción de 4 escuelas de primeras letras. Era una persona bastante solidaria con el pueblo y aunque era proveniente de una clase alta, demostraba su desprecio, digamos, con estos excesos, ¿no? Tenía un poco más humilde Belgrano. Y si bien, más que militar, fue un hombre de leyes, también fue comerciante, bueno, participó como vocal en la primera junta de gobierno, también fue periodista. Y lo que hizo como periodista, ella fundó un periódico en febrero de 1810, donde difundían sus ideas en favor de crear un nuevo ordenamiento político y social, ¿no? Esto también era parte de lo que se estaba, el caldo de cultivo que le llaman, que se estaba dando en la gesta, donde van pensando estas ideas revolucionarias, ¿no? Y también es un motor para trascender de alguna manera en lo social. Y bueno, según algunos datos que daban artículos académicos, ese periódico, hay una lectora anónima que publica en ese periódico una carta que demandaba educación para las mujeres, que en ese momento obviamente no tenían, y para mujeres que no tuvieran recursos sobre todo. Belgrano lo lee y lo que hace es apoyar este pedido, entendiendo que la educación pública era una condición necesaria para tener una sociedad independiente. Por esto, creo yo, que ha sido uno de los próceres que más se ha ocupado en fomentar la enseñanza y la educación pública y creación justamente de escuelas, ¿no? Que era uno de sus pilares fundamentales y uno de sus programas también de defensa de la patria. Era una persona muy despierta, muy inteligente y estaba atento a todo, ¿no? Para ultimar, vamos cerrando con esto. Quería mencionar algo con respecto a la creación de la bandera, ¿no? Que fue también la fecha patria que tuvimos el privilegio de festejar y que bueno, deja mucho que desear en este contexto de gobierno, ¿no? Pero bueno, el 27 de febrero de 1812, General Manuel Belgrano ordenó izar por primera vez la bandera que creó. La primera vez que presenta la bandera fue rechazado por el triunvirato. Y más tarde, un 26 de febrero, volvió a escribirle al triunvirato para solicitar la aprobación de la bandera. Sin esperar las respuestas, al día siguiente lo que hace es enarbolar la bandera celeste y blanca y la presentó a los soldados, a los milicianos,
a los habitantes de las zonas a orillas del río Paraná, con quienes tuvo más llegada y aceptación social, ¿no? Belgrano lo que estaba observando era un desánimo de las luchas que se estaban gestando, de quienes habitaban la zona y también de las tropas al llegar a Villa del Rosario. También lo veía en lugares donde se dan luchas que eran desfavorables para ellos y donde veía en esas disputas un temor hacia la revolución, ¿no? Hacia tomar partido. Es por esto también que pensó estratégicamente en una bandera propia como ayuda para unificarse, es decir, para unirse, hermanarse y comprometerse a nivel patriótico nacional con la construcción de un nuevo país, ¿no? Que es lo que estaban impulsando ellos ferviosamente. Fue así, encomendó a un grupo de mujeres que cosieran la bandera celeste y blanca, que pasaría a ser parte de la identidad del pueblo argentino ya. Así que bueno, es así como una vez que la presenta, ya fue aceptada socialmente y quedó para siempre en la historia nacional. Así que bueno, esa es un poco la historia de la creación de la bandera, que luego se convierte ya en el símbolo patrio fundamental para nosotros, en conjunto también con la escarapela. Bien, buenísimo, completísimo, me Sí, encanta. sí, Eso, una cátedra de Belgrano, gracias, Debo. Y entiendo que también ibas a hablar un poco de coyuntura nacional. Bueno, primero agradecerte, porque además es una fecha súper importante la que pasó, ¿no? Este fin de semana, el 20 de junio, el Día de la Bandera. Bueno, nosotros en la crónica comentamos además que hubo acontecimientos Sí. en Rosario, ¿no? Que Sí, 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 específicamente, exactamente. donde se hicieron, bueno, hubo un encuentro de la soberanía y también hubo un intento del gobierno nacional de querer hacer un hacer, acto, sí, no sé. hacerse el soberanista cuando está entregando nuestro país al extranjero, y bueno, la gente Y repudió los rosarinos han hablado. Sí, los rosarinos no se callaron. Sí, sí. Y le hicieron frente al intento del gobierno. Pero bueno, lo lejano que están ellos de la realidad, ¿no? Que piensan que van a ir y que va a pasar como todo normal, ¿no? Como si nada. Desapercibido. Como desapercibido. Claro. Tal Y cual. no, Sí, bueno, estuve viendo un poco los festejos patrios a nivel nacional y vi el quilombo que se armó un poco en Rosario. Y también entiendo que hubo conflictos que como fue decretado persona no grata en Rosario, sí, no querían la asistencia de ninguno, claro. inclusive de Villarroel, que salió a hablar también en descontento porque asistió, se ve, Manuel Adorni. Claro. Entonces se jugó un poco esta disputa interna también. Pero sí, vergonzoso todo lo que estamos viviendo, y no tenía mucho más que agregar, solamente en el día de ayer se había presentado, se debía haber presentado Manuel Adorni a declarar al Congreso, y no hubo quórum por que los bloques opositores pertenecientes a la UCR y otros más no contribuyeron a que suceda, ¿no? Lo que se buscaba en el Congreso era justamente hablar de este tema, que explique de alguna manera su patrimonio, que no está declarado, que bueno, ahora con el tema de la ficha limpia y después con el tema de la inocencia fiscal, hay una obviedad, que es que el gobierno de alguna manera lo busca resguardar, ¿no? Proteger. Por lo tanto, mucho descontento de la oposición, y ya se rumorea que fueron negocios internos, y por esa razón no fueron ayer a dar el quórum en diputados. Sí, sí, se veía, yo ayer estaba viendo eso y se veía como la imagen, ¿viste? De los asientos vacíos, eran un montón. Sí, muchos. Es terrible. Muchos. Qué increíble, la impunidad con la que se manejan. Sí, no. Totalmente. Sí, además el día de hoy se va a debatir la ley de inviolabilidad que
que presentó, ¿no? Que hizo Sturzenegger, que también lo hemos estado hablando en la tribu de mi calle, lo hablábamos también el miércoles pasado en Surge la Mañana. Hoy vamos a comentar un poco más, pero una ley que viene a quitar la ley de tierras, que viene a extranjerizar nuestro territorio. Eso va a estar pasando durante el día de hoy, así que también hay que estar atentos y atentas. Pero sí, la verdad que el avance y la impunidad con la que se están manejando es bastante compleja. Totalmente, Sí, totalmente. sí. Así que, bueno, esperemos que se haga justicia, que presenten, en realidad, bueno, tiene que presentar sus declaraciones, ¿cómo? No soy yo. No. Porque porque ahora vamos a... Sí, porque sí, claro, sí, viste, sí. nuestra radio está en un espacio mucho más amplio que hay compañeros y compañeras, entonces se escucha a veces. Cuando hablan, claro, justo están como traspasa a veces las voces, pero no éramos nosotras. Si escuchan también ustedes algunas voces que no son las nuestras, bueno, es eso. Porque somos muchos acá. Es un lugar muy colectivo. Pero bueno, agradecerte por la columna, nos encantó, muy completa, Como además siempre, necesario excelente, poder como hablar de siempre. Belgrano, Sí, sí. de lo que hizo, y además eso que generar porque a veces viste lo que sucede años después, ¿no? De próceres como Belgrano, bueno, de grandes luchadores y luchadoras que hemos tenido en nuestro país, es que muchas veces se simplifica o se reducen las historias a cuestiones específicas. Y bueno, Belgrano, primero que bueno, crear la bandera, eso, no fue un simbolismo para construir, ¿no? Esa gesta que necesitábamos, y era un gran político. Bueno, mencionaste que era periodista, es como tuvo una trayectoria importantísima, y además una capacidad eso de haber nacido donde nació, o sea, de ser quien es, ¿no? Que no era... era de una clase pudiente, y sin embargo tener la lectura de que necesitaba del pueblo y construir la patria, más allá, ¿no? de una clase, sino de poder liberar la nación, con la educación y demás. Así que es re interesante poder traerlo hoy a Belgrano. Totalmente, sí, algo que no mencioné fue su visión económica, que era proteccionista, ¿no? Y también, como él era muy allegado a lo que sería la industria, promoción del agro y demás, tal vez sí, de Europa se trae esas ideas fisiócratas, con respecto al agro sobre todo y demás, pero impulsaba así la industria nacional. Es por eso que se lo reconoce también por la frase célebre de no exportemos cuero, exportemos zapato, es decir, industrializar. Así que sí, fue una persona, la verdad que, como sigo sosteniendo, muy, muy atento a todo. Así que también uno de mis próceres, se me fue la palabra. Uno de mis próceres favoritos. Puede pasar. ¿Viste esas palabras? No, pero ¿viste esas palabras que te salen mal una vez y después te pasa que se convierten en otra palabra? Volvés a reiterar. Sí. Bueno, Debo, muchísimas gracias. Para quienes nos están escuchando, ella es Débora Sandoval. Miércoles cada 15 días se suma con su columna. Mandarle un abrazo grande también a los que nos están escuchando desde Lago Puelo. Me imagino que desde Viedma, desde el Bolsón también, así que mandarles un abrazo enorme a todos, todas. Ahí te mandan saluditos en los comentarios. Ahora si no los leemos, a ver. Hoy Patricia mandaba saludos, que le mandamos un abrazo grande. José López dice, buen día, acá escuchando saludos desde Lago Puelo. También dice, me encantan las buenas noticias de Debo, miércoles de verdades. Y después dice, Patricia, están saqueando nuestro país, vieron que no hay ninguna organización trayendo ayuda, ojalá nos demos cuenta y llenemos las plazas del país de la misma forma que cuando gana la selección. Ojalá. También Amira mandó saludos, que le mandamos un abrazo enorme, que la extrañamos mucho y la queremos mucho. Así que bueno, te mandan ahí mensajitos todos. Bueno, un saludito grande para todos los que nos están escuchando y sí, sí,
José debe haber hecho el comentario de las buenas Sí. noticias. Bueno, es la primera vez, creo, que no informo una mala noticia. La columna anterior, él había dicho, ¿no? Como que debo nunca una buena noticia, no sé qué cosa. Sí, es él. Bueno, buenísimo, Debo. Entonces nos estamos Bueno, viendo chicas, un un placer próximo como programa. siempre estar con ustedes. Dale, y nos vemos la próxima. Dale. Un besito. Besito, Beso, abrazo gracias. grande. Bueno, ahí estaba Débora Sandoval, que la queremos muchísimo. Gran columna, como siempre. Sí, gran columna.